Volvemos a hablar de economía con Julián Guarino, en este caso uno de los temas del año, sí. El dólar y el cepo. Julián, ¿cuándo está previsto que se levante el cepo? Sí, es uno de los temas de este año y probablemente también lo sea de principios del año que viene, ¿no? Porque todavía se está trabajando sobre el tema. Lo que vimos, el anuncio en el día de hoy del presidente Mauricio Macri en torno a lo que es la eliminación de las retenciones, es una parte, lo habíamos anticipado la semana pasada, se empieza casi a avanzar sobre distintos módulos. El primero era quitarle los impuestos a los productos que exporta el agro, excepto la soja, y esto ya les mejora la ecuación, les mejora el tipo de cambio a los productores. Ahora, ¿qué pasa con el cepo ampliado? Es decir, ¿qué pasa con el cepo que involucra no solo a las empresas, sino también a los particulares? Aquel que compra dólar ahorro, que compra dólar turista, el que hace compras con la tarjeta de crédito en el exterior. Bueno, para ese público, llamémoslo así, todavía hay pocas novedades. Y las que hay realmente son de una mesa de diálogo, de una mesa de negociación, donde hay una parte del gobierno, una parte que es precisamente la que se encarga de relevar en qué estado están las reservas del Banco Central, por ejemplo, en qué estado está el déficit que tiene la economía argentina, que dice, bueno, tomémonos un tiempo para tratar de desmantelar el cepo cambiario, sobre todo para lo que son los particulares. ¿Qué significa esto? Que el cepo sigue, que todavía siguen los controles a lo que tiene que ver el mercado cambiario. No se han desmantelado los controles y de hecho van a seguir por un tiempo, ¿no? Este es el primer dato que hay que tener en cuenta. Cualquiera no va a poder presentarse en una ventanilla y pedir 2 millones de dólares como pasaba antes y que se los liquidaran en ese momento. Parece mentira, pero esto pasaba hace algún tiempo. Una empresa se ponía en ventanilla y pedía 2 millones de dólares y se los vendían al tipo de cambio de mercado. Bueno, hoy tenemos un tipo de cambio que es el tipo de cambio oficial al que muy pocos acceden, es decir, es un dólar para pocos y es un dólar que no es representativo de un mercado grande. Por eso entonces ha surgido a lo largo del tiempo lo que es el mercado informal del dólar. Bueno, hoy Juli, Brad Guy fue prudente en esto y destacó, primero, la prioridad era establecer sus propias autoridades frente al Banco Central. Eso ya pasó, ¿sí? Con la renuncia de Banoli. Posteriormente necesitan la entrada de dólares, para lo cual el objetivo también será atraer inversores y demás, y uno de los primeros pasos también es el tema de las retenciones, como vos destacabas. ¿Cuánto dinero, cuántos dólares tienen estimado que entrarán a raíz de esta nueva medida para el campo? Bueno, hay muchas gestiones que se están haciendo en paralelo con respecto a lo que es el ingreso de dólares. Puntualmente, por la baja de las retenciones, se espera que el agro liquide entre 3.000 y 4.000 millones de dólares dentro de algunas semanas nada más. Alrededor de 300 o 400 millones de dólares por semana se comprometieron los exportadores a liquidar. Esto por este lado. Hay 10.000 millones de dólares más, es una cifra importante. Eso es lo que hablaba de Echegaray, ¿no? Sí, garantizada de liquidación anticipada de exportaciones. Se les va a dar un título público, lo más probable, contra precisamente lo que es el desembolso de esos dólares. Y hay otras líneas, hay otras gestiones que se están haciendo, a nivel internacional también. Hay un pool de bancos que han ofrecido un préstamo importante. Lo importante en este caso es tener una dimensión de cómo se está trabajando. Recordemos que hay oferta y demanda en el mercado del dólar y que hoy esa oferta y demanda no juegan limpio, es decir, hoy esa oferta y demanda no tienen, podríamos decir, libre acción dentro de lo que es el mercado. Por eso está el cepo cambiario, solo te venden dólares a un tipo de cambio y con permisos y con límites. Bueno, del lado de la oferta de dólares es lo primero que se va a levantar. Es decir, del lado del que tiene que vender el dólar en el mercado, ya no se le va a pagar 6 pesos, ni 7 pesos, ni 9 pesos, sino que se le va a pagar un tipo de cambio único. Esto es probable que se anuncie esta semana, tipo de cambio único para todo el mundo, que rondaría entre los 13 pesos con 50 y los 14 pesos con 50. Esta es la brecha que se está pensando y que se está manejando. ¿Cómo haría el Banco Central? El Banco Central te compra el dólar. ¿A cuánto? Te lo compra 13 pesos con 50, por ejemplo. Sí. ¿Y a cuánto te lo vende? Te lo podría vender a 14 con 50. Este es un poco el juego que tendería a realizar el Banco Central. Ahora, el que va a ofrecer dólares va a tener la ventanilla abierta desde el vamos, es decir, desde los próximos días. ¿Quiénes son? Bueno, las empresas, obviamente aquellos que tienen dólares guardados, los particulares que lo vendían en el mercado del blue porque se los pagaban 14 y no 9 pesos con 60. Bueno, y también los extranjeros, los turistas que vienen a la Argentina, que también lo vendían en el mercado informal, van a poder venderlo en el mercado formal porque prácticamente va a tener el mismo valor y tiene las garantías
garantías de la formalidad, de la legalidad, ¿no? Este es el otro dato. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, del lado de la demanda, ¿no? La cola de gente tratando de comprar dólares. Bueno, en principio todavía seguirían los controles. Seguirían los controles, la AFIP sigue de alguna manera generando determinado tipo de filtros para que uno pueda comprar, y a medida que ingresan dólares en las reservas del Banco Central, el Banco Central va a poder empezar a negociar con el mercado. Si el mercado quiere un dólar más alto, el Banco Central le puede poner un freno vendiendo dólares, pero tiene que tener dólares justamente para venderlos en el mercado. Si el tipo de cambio va hacia abajo y no le conviene a nadie, y mucho menos al Banco Central, lo que va a hacer es, va a terminar generando demanda de dólares para compensar ese precio. Así lo sostiene entre los 13,50 y los 14,50. Esta es la idea que tiene el equipo económico. Hacia adelante, en las próximas horas, las medidas que se anunciarían, bueno, obviamente la quita de las retenciones es la primera que se anunció hace algunas horas. Hoy a la tarde es probable que en el marco de la reunión en la UIA, en la Unión Industrial Argentina, Mauricio Macri haga algún otro anuncio vinculado justamente con el tipo de cambio. Atención, porque los industriales lo están esperando. Podría ser este tipo de cambio único, que va a ser obviamente en una brecha, no va a ser un solo valor, pero donde el Banco Central empezaría a tener cierto juego. ¿Podría poner plazo? Sí, muy probablemente ponga plazo, es decir, esto no va a ser desde el día de hoy, pero sí muy probablemente se haga el anuncio de la medida y después de a poquito ir desandando lo que tiene que ver con el cepo cambiario. Sí. Lo último, había algunos gestos ahí detrás de cámara con respecto al dólar turista. Hay un ala del gobierno, el ala dura. Sí, ¿qué pasó? Sí, es una época sensible. No, por eso. Las vacaciones, ¿qué pasa con aquellos que se van de vacaciones? Hasta ahora todo el mundo te decía, vos gastás con tarjeta de crédito en el exterior. ¿Por qué te devuelven justamente en ganancias? ¿Qué pasa este año puntualmente? Bueno, yo creo que podría empezar a pasar absolutamente nada. Y eso es para muchos lo peor. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente vos tenés un impuesto, ese 35% que podés deducir de ganancias. Pero, a ver, si vos pones un tipo de cambio único más alto, ese impuesto tendría que dejar de regir. Es decir, tendría que quitarse la vigencia de ese 35%. ¿Por qué? Si vos tenés un tipo de cambio único, vale 14, y a eso le sumás el 35, terminás con un tipo de cambio mucho más alto para aquel que, por ejemplo, compra con tarjeta de crédito cuando viaja en el exterior. Hay un sector del gobierno que quiere eso, que son los que más saben de economía, yo te diría, digámoslo de esa forma, que quieren hacerse un poco los remolones y dejarlo un tiempo. Que esto persista, es decir, no tocar ese 35%. ¿Por qué? Porque obviamente eso te va a frenar. Que, por ejemplo, alguien que viaja al extranjero y va a consumir con tarjeta de crédito, esos dólares, ¿quién se los va a dar? El Banco Central de acá, el Banco Central de la Argentina. Entonces, si vos decís, pará, si yo paso la tarjeta de crédito afuera, pago un dólar de 18 pesos, por ejemplo, y tengo dólares en el bolsillo, por ahí termino pagándolos con el dólar de bolsillo. Ese es el dólar que supuestamente se va a empezar a vender en el mercado local. Entonces, ¿qué podría generar eso? Que demandes menos dólares del Banco Central. Y de alguna manera que quienes tienen dólares guardados los empiecen a utilizar, ¿no? Es decir, que el stock de dólares que tiene la gente, que es mucho en la Argentina, bueno, que se empiecen a utilizar. Aquel que quiere viajar y quiere gastar, bueno, que lo haga con dólares en efectivo. Si vos querés usar la tarjeta de crédito, mira, hay un tipo de cambio distinto mientras vamos trabajando para desarticular ese impuesto del 35%. Claro. El efecto inmediato, Claudio y Agustina, sí. Para el turista encuentra una cuestión bastante complicada, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Porque si vas a comprar algo, 500 dólares, lo pagas en efectivo, te miran con cara rara, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, sí, el billete, claro, nosotros acá usamos mucho efectivo en la economía, digamos, siempre alguien, bueno, acá la verdad que el billete de 100 cada vez te rinde menos, ya no te rinde casi el equivalente a los 10 pesos de la década del 90, entonces la realidad es que vos usás dinero y tenés que sacar varios billetes para pagar algo, pero en líneas generales en Europa y en Estados Unidos se usa mucho el plástico, el crédito, casi no se usa, y menos los billetes de alta denominación, pero en principio está esta pulseada entre los halcones y las palomas del gobierno, los halcones que dicen, miren, no nos apuremos a levantar el cepo a la demanda, porque tampoco tenemos tantos dólares, tenemos que reactivar la economía, y a los primeros que tenemos que liberarles a las empresas sí van a poder comprar. ¿Va a haber límites? Va a haber límites, es decir, estos 2 millones de dólares para las empresas por día no van a poder estar, digamos, no van a estar vigentes, pero sí se va a empezar a desactivar lo que tiene que ver con estos controles. Entonces, un poco el esquema es el esquema es, la empresa va a poder demandar y va a poder liquidar un tipo de cambio único o la brecha esta que estamos marcando.
del lado del consumidor, digamos del ahorrista de a pie, sí, de aquel que quiere viajar, bueno, va a tener también este dólar de referencia, va a poder acceder a esa ventanilla, lo más probable es que de a poco y con determinados límites, pero en líneas generales aquel que va a viajar es hasta ahora el grupo que menor atención le han dedicado dentro del gobierno y que cuando han dialogado sobre esto, bueno, hay un grupo que dice, bueno, no nos apuremos a levantar ese 35%, porque total el que viaja es alguien que en teoría tiene determinado poder adquisitivo y no sufre tanto como aquel que se ve perjudicado porque, por ejemplo, una empresa tiene que cerrar o tiene que trabajar menos porque no tiene dólares para pagar los insumos. Es así. Juli, ¿te quedás? Me quedo. Bueno, te dejo una pregunta ahí picando. Para aquellos que tienen unos pesos guardados, ahora viene la época del aguinaldo y demás, ¿dónde ponemos los pesos? Me gusta el desafío Scioli de la jornada, así que en un minuto lo respondemos. Muy bien, ¿Te quedó en esa libretita algo ahí en el tintero? Por supuesto, tengo provincia de Buenos Aires, las gestiones con los docentes, en un minuto también lo podemos... ¿Va para bien o cómo viene? No, va bien, sobre todo teniendo en cuenta que se empieza en el día de hoy. Hay una reunión que no ha trascendido, pero nosotros sí la vamos a hacer trascender en este momento, que se está dando en el ámbito del Ministerio de Economía, se empiezan a negociar las paritarias docentes. Bien, en instantes hablamos. Tiene toda la información, Esa libretita vale oro. Esta me la guardo, esta no la comparto. No se la llevo.